contabilidad. Y que desde el punto de vista de auditoría hay que tomar en cuenta dos normas. Primero, la NIA 320, que va a establecer el cálculo de la necesidad primero y después el cálculo de la materialidad. A nivel del conjunto de los estados financieros y luego una materialidad de desempeño que hace, o también llamada materialidad de trabajo, con la que se va a desarrollar el logro de evidencia en la auditoría, ¿no? Cuánto de pruebas se van a realizar. Por otro lado, la NIA 450, que establece el límite, ¿no?, de errores o incorrecciones que deben ser considerados para realizar ajustes, probables ajustes. Entonces, lo otro que habíamos dicho es que considerar la materialidad, más bien tomar en cuenta la materialidad, debe realizarse en tres fases. En la fase de planificación, al momento de definir los saldos de cuenta y transacciones que son significativas, al momento de hacer pruebas de auditoría para lograr evidencia y saber el número o cantidad de pruebas que se van a realizar. Y finalmente, en la fase de definir la opinión de auditoría para saber si realmente qué tipo de opinión se va a dar de acuerdo a la materialidad de los errores encontrados. Entonces, la materialidad debe ser considerada con la 320 a nivel de estados financieros, al conjunto total de los estados financieros. Y con eso lograr definir la materialidad de desempeño, que de principio es considerada en un 75%, más o menos, 75% de la materialidad global, para cubrir con ese 25%, ese 25% del 100%, ¿qué hace para poder cubrir el riesgo de auditoría de encontrarse con probables errores menores, ¿no?, de partidas menores que sumadas pueden ser significativas? Entonces, no se toma para trabajar el nivel de materialidad global hacia el conjunto de estados financieros si no se toma en cuenta por lo menos el 75%, de tal manera que se logre cubrir también los posibles errores menores
que en conjunto puedan ser materiales. Y por último decía considerar la NIA 450, que trata de evaluar las incorrecciones que se hubieran encontrado y evaluar esas incorrecciones. Ejemplo, si se encuentran con una partida, por decir, en caja chica, un error de 10 bolivianos, la pregunta es, ¿valdrá la pena recomendar un ajuste de 10 bolivianos? No es relevante. Por otro lado, si es que nos encontramos con un error de 100.000 bolivianos, puede ser relevante y consiguientemente evaluamos ese error y podríamos considerar y sugerir al cliente que haga el ajuste por los 100.000 bolivianos. Entonces, el tratar de identificar una cantidad de ajustes que son menores no es práctico para el hecho de acumular los mismos y tratar de identificar si eso afecta la presentación razonable de los estados financieros. Por eso es que aquí se establece y se dice que la reducción del importe de materialidad primero depende del riesgo a todo nivel. Esto del 75 puede ser reducido al 65. Puede ser reducido al 55. Entonces, la materialidad va a ser cada vez más pequeña. Y si es más pequeña, hay que hacer más pruebas de auditoría. ¿Por qué hacer esto una disminución del 75 al 65%? Depende del riesgo. Ejemplo, si la empresa no mantiene controles internos eficaces, entonces hay más riesgo de error en los estados financieros. Si hay riesgo de error en los estados financieros, eso quiere decir que eso podía haber llegado hasta niveles que uno no puede imaginar y consiguientemente hay que hacer más pruebas. Y para hacer más pruebas hay que disminuir del 75 al 65%. Ejemplo, si hay empresas que no tienen, que pese a tener controles, esos controles son ineficientes, se da una situación. Pero hay otros rubros que donde podría ser que no hayan controles. En ese caso hay que bajar mucho más todavía. ¿Hasta cuánto bajar? Bajar menos del 55%, yo creo que ya no es auditable. Estaríamos concluyendo que la empresa no es confiable, hay probabilidad de múltiples errores, consiguientemente, esa empresa ya no es auditable, esa empresa es un riesgo alto para el auditor, porque puede ser que hubiera ya niveles hasta de fraude,
¿no? Involucrarse en niveles de fraude es muy peligroso en auditoría. En ese caso, si es que bajan al 65, bajan al 55 como última opción, si es que definen que hay más riesgo, es mejor abandonar el trabajo, buscarse un abogado y eliminar el contrato de auditoría porque esa empresa no es auditable. ¿Ok? Es altamente riesgosa. Ahora, en algún momento, la norma también va a establecer y va a decir que en ciertas circunstancias podría calcularse una materialidad específica. O sea, los dos niveles de materialidad son la materialidad global al conjunto de los estados financieros y la materialidad de desempeño o trabajo para definir las pruebas. A veces, por ejemplo, como en los bancos, hay ciertos rubros muy significativos, como la cartera de préstamos, o en una empresa industrial donde lo más significativo podría resultar la maquinaria, o en alguna empresa comercial, lo más significativo de repente son las cuentas por cobrar. En ese caso, para tener mejor precisión en la auditoría, ¿no? Es conveniente sacar una materialidad específica. De eso habla la norma, ¿no? Que en algunos casos puede ser conveniente lograr una tercera materialidad, que es la materialidad específica de asuntos que son estrictamente particulares. ¿Ok? Y hay varias formas de lograr esa materialidad específica. Puede ser proporcionalmente, eso quiere decir, como es, si ese rubro que estamos tratando es hacia el 80% del total de activos, entonces, por regla de tres simple, podríamos definir que también hay que sacar el 80% de la materialidad global. O utilizar mínimos cuadrados y en ese caso sacar la raíz cuadrada, ¿no? De la cuenta, de esta cuenta con la que estamos tratando, dividirla entre ingresos o activos, cualquiera de los dos que hubieran sido escogidos, y multiplicar por la materialidad de desempeño. Eso es utilizando mínimos cuadrados, pero hay que ser juicioso, hay que ser racional para lograr definir cuál va a ser una materialidad específica proporcional. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es excepcionalmente. Eso es excepcionalmente. La norma establece entonces qué es la base para las evaluaciones de riesgo y enfoque. O sea, al principio nos sirve para definir las cuentas significativas, ¿no? Y las transacciones significativas.
Y porque obviamente en esos saldos de cuenta y transacciones significativas van a estar los riesgos más significativos. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Ahora, algo que es muy importante. La norma no establece un porcentaje. La norma no establece en realidad ningún porcentaje. Lo único que va a decir es que algunas empresas pueden lograr unos porcentajes de acuerdo a su experiencia, pero la propia norma no va a establecer ningún porcentaje. Lo que va a decir la norma es que todos debemos aplicar el juicio profesional. Entonces, el juicio profesional, por ejemplo, estaría dado en el ejercicio inicial que hicimos. No sé si era esta. De aquí habían sacado, creo, unos estados financieros, ¿no? Bien, con esa base, lo que teníamos aquí, si recuerdan ustedes, a criterio, ¿no es cierto? Teníamos el total de activos, y dependiendo de quién es el que toma en cuenta este criterio que va a tomar uno a juicio, tiene que ser un criterio racional, una persona que es razonable, que no tiene cierta tendencia, que no tiene cierta inclinación, como los auditores que son independientes. Entonces, ya les había dicho que si tengo un total de activos de 70,000, de hecho, todos podríamos estar en un momento de acuerdo que lo más significativo son esos 35,000 que hacen a la mitad. Y estos 14,000. Y estos 5,000 por su naturaleza e importe. Y estos 8,000. Hasta ahí todos podíamos entrar en criterio de que eso es significativo. Y probablemente entremos en criterio que estos 63,000 o 53,000 no son significativos, que estos 306 no son significativos
que estos 11 no son significativos, que estos 4 no son significativos, que estos 99 no son significativos, ¿no? Pero ahí ya nos va a presentar la disyuntiva y del resto. Tal vez estos 118 también consideremos que no son significativos. Pero ahora se nos va a quedar la disyuntiva. ¿Y el resto qué? ¿Son o no son significativos? Y ahí va a surgir el criterio. ¿Todas las personas son diferentes? Y todas esas personas pueden tener diferente criterio. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que la materialidad tiene un umbral que parte de los 300, estos 372, hasta estos 1211. Y alguien puede decir, no, no estoy de acuerdo, porque por su naturaleza los intangibles pueden ser importantes. Y en ese caso está tomando el rango de entre 372 a 804 o a 1029. Alguien puede decir, no, 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 los inventarios son importantes. Estamos hablando de una línea aérea, ¿ok? No estamos hablando de una empresa comercial ni una empresa industrial. Estamos hablando de una empresa de servicios. Pero alguien podría de todas maneras considerar que los inventarios son importantes por su naturaleza. Bueno, por eso es que hay que emplear el juicio profesional. Entonces, tomar en cuenta la materialidad global es para considerar el monto total de errores en un estado financiero. Entonces, eso va a definir el dictamen de auditoría. La materialidad es inversamente proporcional al riesgo, también dice la norma. ¿Qué significa eso? Significa que si hay mayor riesgo, cuanto más riesgoso sea una empresa, un rubro, la materialidad es menor. A mayor riesgo, menor materialidad. A menor materialidad, mayores pruebas de auditoría. Repito, a mayor riesgo, menor materialidad. A menor materialidad, mayores pruebas. ¿Ok? Repito, a mayor riesgo, menor materialidad. A menor riesgo, más pruebas de auditoría. La materialidad difiere del riesgo de auditoría, que se relaciona más que todo con la opinión de auditoría inapropiada sobre los estados financieros que contienen errores materiales. La materialidad nos sirve para identificar el importe y la naturaleza del posible error. Y después
difiere del riesgo de auditoría, aunque el riesgo de auditoría se debe considerar para definir si la materialidad va a ser mayor o menor. Pero en una opinión de auditoría lo que más importa es el riesgo. ¿Ok? La materialidad nos sirve para saber si es o no relevante el problema que estamos tratando. Este es un ejemplo del umbral de materialidad, que ya lo hemos calculado. Hace un ratito hemos calculado aquí, dijimos, todo lo que está con amarillo, de hecho, todos vamos a coincidir que son importantes. Y todo lo que está en verde, todos vamos a coincidir que eso no es importante. Y el umbral va a estar entre los blancos, lo que no fue marcado. ¿Cómo? Escogiendo aquellos que son muy pequeños, escogiendo aquellos que son muy grandes. Entonces, en el ejemplo que estamos tomando aquí, tenemos lo siguiente. Si el costo de oportunidad es el 30% de la inversión, eso quiere decir que la empresa está esperando que la rentabilidad sea del 30%, ¿no? O que es el 10% de los activos. Los activos son de 30,000. Eso quiere decir que el 10% de los activos sería más o menos tomar hasta aquí. Eso querría decir que es 30,000. ¿No? Sabiendo que tiene un patrimonio de 10,000 también, 10 millones. Por otra parte, los usuarios tienen una expectativa de obtener unos 3 millones de ingresos. Otra expectativa está dada como que el usuario, ¿no?, espera obtener 1,000,000. Como por ejemplo un banco, el usuario de la información financiera. El banco dirá, espero que obtengan una rentabilidad de 1,000,000 para que de esa rentabilidad de 1,000,000 me puedan pagar la deuda. Hay múltiples usuarios. Entonces, la expectativa que tiene de oportunidad del inversionista es diferente a la expectativa que tiene el inversionista en sí o la expectativa que tiene un banco como usuario de los estados financieros. Para definir entonces qué es material o qué no es material, lo primero que hay que definir es el umbral de materialidad. Aquel punto en el que en ese umbral hay una indefinición, es el punto de quiebre más allá del cual eso puede ser significativo o menos del cual los importes serán no significativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, definir y decir, a ver, tengo un rango de 2 millones hasta 10 y ya sé que 10 no es significativo. Ya sé que 200 no es significativo.
Voy a configurar esto mejor, un segundito. Bien. Aquí está. Entonces, ya sé que 10 no es significativo. Ya sé que 200 no es significativo. Por otro lado, sé que 2 millones es muy significativo. Sé que 500 no es significativo. Sé que 1000 no es significativo. Sé que 500,000 es significativo. Sé que 5,000 no es significativo. Sé que 3,000 no es significativo. Y ustedes me dirán, ¿cómo sabe? A criterio. ¿Ok? Sé que 100,000 es significativo. Sé que hasta 50,000 no es significativo. Y ahora nos queda la duda de si 60,000 ya es significativo o si 90,000 es significativo. 60,000 no es significativo y si 90,000 es significativo y así. Entonces, es medianamente significativo y por lo tanto, pues empezamos a tener esa duda, esa puerta de definir que más allá es muy significativo y menos que eso es no significativo. Por lo tanto, a eso se llama umbral de materialidad. Es el punto de quiebre, es el punto de quiebre que va a definir qué es significativo o no significativo. A veces hago ejemplos para que entiendan mejor de otro tipo, ¿no? Ejemplo, si queremos ir al mundial, a las olimpiadas, digo, ¿no? Y quieres coger un atleta, ¿sí? Queremos escoger a los atletas que representarán a Bolivia en las Olimpiadas para correr los 100 metros planos. ¿Cuál será pues el biotipo de un corredor, no? De ese estilo. Entonces uno puede, por la experiencia que uno adquiere, porque es de mucho criterio, uno va pensando y a ver cómo escogemos 100 metros planos. Entonces uno piensa y dice, a ver, atletas de 100 metros planos, ¿no? Ahí están. Estos son los atletas de 100 metros planos, los veamos mejor.
Esos son los atletas de 100 metros planos. ¿Sí? Ahí están. ¿Cómo los ven ustedes? Tamaño, piernas largas, formidos, ¿no? Suficientemente formidos, pero no son gordos. Entonces, la talla es más o menos, yo diría, 1,80. Sí, el peso debe estar por, ¿no? Tal vez unos entre 70 y 80 kilos, porque tienen que tener un poder en sus piernas al momento de arrancar, porque solo tienen una distancia de 100 metros. Ya más o menos tenemos idea por nuestra experiencia. Ahí está uno de ellos. Este es un corredor de 100 metros planos. ¿Lo ven? Formido, alto, piernas largas. Ese es un corredor de 100 metros, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios. Bueno, en mujeres puede cambiar un poco el biotipo. Bueno, ya sabemos cómo es un corredor de 100 metros. Para el caso, vamos a escoger, sí, vamos a escoger por el peso. En función del peso. Primero vamos a escoger peso, claro, después los vamos a depurar. Pero en principio el peso. Entonces se presentan ahí a la pista atlética, qué sé yo, 1000 corredores o 100 corredores. ¿Sí? Y voy a borrar un poco esto. Y por decir, vamos a escoger primero, decía, por el peso. Por un lado, ok, por un lado, digamos que vamos a tener unos corredores que han llegado para postularse a querer ir a las Olimpiadas. Y viene un corredor y lo pesamos y pesa 50 kilos. Pregunta, ¿es un corredor que puede representarnos en las Olimpiadas? ¿Qué dicen ustedes? Para correr los 100 metros. No, licenciada. No, ¿no? Por el peso es muy liviano. Eso quiere decir que no es significativo. ¿Sí? Por el otro lado, nos encontramos con un corredor que se presenta y pesa, voy a exagerar, 150 kilos. ¿Ese nos va a poder representar en las Olimpiadas? Un corredor así tipo sumo, para correr 100 metros a toda velocidad. ¿Qué dicen? No, licenciada. No va a correr, se va a arrastrar. Está gordo. Entonces, no, ¿ve? Vamos bajando.
De pronto nos encontramos con un corredor de 55 kilos. Todavía está muy liviano, no es significativo. De repente aquí nos encontramos con un corredor de 120, 130 kilos. No, todavía está pesado, es muy pesado, muy significativo. Seguimos buscando, nos encontramos con un corredor de 60 kilos. Para 100 metros planos todavía es liviano, pero ya nos empieza a tomar la duda. Podría ser, pero no. Ya es criterio, ¿no? Nos vamos a otro que tenga 110 kilos. No, es muy pesado todavía. Pero ya nos entra la duda de si de repente puede, no sé. Ahora nos vamos aquí y decimos 70 kilos. Ahí nosotros decimos, vamos a poner todavía 65. Todavía es liviano. Aquí nos venimos y decimos, este es de 100 kilos. Y yo creo que ya con 100 kilos de repente, este de aquí de repente tiene 100 kilos, ¿no? Tal vez, no sé. A ver, optimizaremos. A criterio tenemos que optimizar lo más que podamos. Y llegamos aquí y decimos 90 kilos. Es significativo, es pesado, pero ya nos entra la duda, podemos discutir. Por aquí entramos y decimos 70 kilos. Bueno, sí, yo creo que uno de 70 puede representarnos. Y en ese caso nos entra la duda y decimos, bien, nuestra duda, ¿no? Menos de 70 kilos, menos de 70 kilos, menos de 70 kilos es muy liviano. Uno de 75 podría ser, esos podrían ser el escogido. Uno de 80 podría ser, uno de 85 podría ser. Pero uno de 95, uno de 90, en último caso podríamos aceptarlo, pero en esencia estamos buscando personas que sean entre 70 y 85 kilos como máximo, porque más arriba son muy pesados, muy significativos, menos de 70 son muy pequeños. Nuestra materialidad, nuestro punto escogido, nuestro umbral está entre 70 y 85. A eso se llama umbral de materialidad. A eso se conoce como umbral de materialidad. Este es el umbral de materialidad. ¿Ok? Ese es el umbral de materialidad. Preguntas. Es el punto de quiebre. Bien, no hay preguntas. Ahora, no hay que tomar solamente el importe. La norma dice, para calcular la materialidad debe considerarse el importe y la naturaleza. ¿Ok?
El importe y la naturaleza. A veces el importe es pequeño, pero la naturaleza puede ser muy importante. La naturaleza, por ejemplo, no es lo mismo encontrar un error, ¿no?, de 100,000 bolivianos en el mal cálculo de intereses que encontrar 100,000 bolivianos en que no han pagado impuestos. Las consecuencias pueden ser muy complicadas si no se pagaron los impuestos. ¿Ok? Puede tener otras consecuencias. ¿Por qué? Por su naturaleza. Ya les decía, hay que calcular la materialidad global, la materialidad de desempeño, en algún caso extraordinario, calcular la materialidad específica, calcular la evaluación de las incorrecciones identificadas, los posibles límites de ajuste con la NIA 450. ¿Cómo se determina la materialidad global? ¿No? Depende. Primero, un primer factor es, hay que tomar en cuenta la necesidad de los usuarios. Los usuarios. Eso quiere decir que no es lo mismo que se tengan 2 usuarios, que se tengan 10,000 usuarios o 100,000 usuarios. Si mi empresa es pequeña y la verdad es que yo los estados financieros los uso para mí, porque somos solamente 2 dueños, ¿no? Para nosotros los dueños, necesito los estados financieros para saber cómo me está yendo y para que pague los impuestos. O sea, hay 2 usuarios, el SIN y los dueños. El riesgo ahí es menor. ¿Ok? Por lo tanto, la necesidad de usuarios, los usuarios son pocos. Lo otro podría ser que se tengan muchos usuarios en un banco, por ejemplo, para saber si yo voy a depositar en el banco. Somos 100,000 que depositamos dinero en el banco para saber si el banco está bien. Yo debo nomás considerar que hay muchos usuarios, el riesgo es mayor y por lo tanto, el riesgo, siendo el riesgo mayor, entonces la materialidad global va a ser menor por el riesgo. No solamente eso se considera para definir el umbral de materialidad. Primero puede haber guías por la experiencia que se tiene de las propias empresas auditoras. La norma dice, bueno, en esos casos puede haber hasta números porcentuales de acuerdo a la experiencia de cada empresa. No dice qué porcentaje. Dice solamente, podría ser que algunas empresas tengan ya números porcentuales. Pero también la propia norma dice, calcular la materialidad es un asunto de juicio profesional, es muy subjetivo. Claro, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la materialidad a criterio, así, escogiendo los más significativos y los menos significativos, así, ¿de acuerdo? Es calcular a criterio, separando los más significativos de los menos significativos. ¿Sí? Siempre a criterio, calculando los más significativos, los menos significativos y aquellas partidas que sean indecisas de clasificar como significativos y no significativos, a eso se conoce como umbral de materialidad.
Aquí tengo un caso. Esta empresa, bueno, es antigua, del año 2018. Es empresa nueva. No tiene ingresos. No está listada en la bolsa. Entonces, si es que esta es una empresa que no tiene ingresos, porque recién fue constituida, no se les ocurra calcular la materialidad en función de los resultados. No es un buen punto de referencia los resultados, ni los ingresos, ni la utilidad antes de impuestos. No. ¿Por qué? Porque está empezando la empresa, es nueva. Entonces, no se les ocurra calcular sobre el estado de resultados. ¿Ok? No. Entonces, si tenemos aquí la empresa, como decía esta, ¿no? Y este es su balance general. Y este es el estado de resultados, pero en el estado de resultados, ingresos, cero. No hay ingresos porque recién la empresa está empezando. Entonces, el estado de resultados no es un buen punto de referencias. No es un buen punto de referencias para calcular la materialidad. La única alternativa que en este caso tenemos es tomar el balance general. Ya les digo, tomar en cuenta los amarillitos, que son los más significativos, y los verdecitos, que son los menos significativos. Y ahí con eso podemos encontrar el umbral de materialidad que estará dado entre 1.264 a 4.139 en este caso. Entonces, ahí está, ¿ven? Calculado el umbral de materialidad. Ahora, ya entrando en la segunda fase de lo que es el cálculo de la materialidad, que también ya lo han visto ustedes seguramente. Por lo tanto, hay diferentes puntos de referencia. Los puntos de referencia, los primeros puntos de referencia son que la materialidad debería ser calculada sobre la utilidad antes de impuestos. Primero, pero como en el anterior caso, como vimos, y si no tiene utilidades, entonces la utilidad no es pues punto de referencia. En ese caso, la segunda opción es calcular la materialidad sobre el total de ingresos. Y si otra vez la empresa no está recién empezando y no tiene ingresos, entonces los ingresos no son puntos de referencia. Tercer punto de referencia, en ese orden, son los activos. Si los activos por alguna razón, que sean volátiles o cualquiera de esas situaciones, no son buen punto de referencia, entonces hay que ir hacia el patrimonio. Y en algún caso, como por ejemplo en organizaciones sin fines de lucro, que no tienen un estado de resultados, que no tienen balance general, lo único que hacen es presentar un estado de ejecución presupuestaria. Entonces, en ese caso, hay que tomar como punto de referencia los gastos. ¿Ok? Bueno, repito. Primer buen punto de referencia, la utilidad antes de impuestos.
En ese orden. Segundo punto de referencia, los ingresos. Tercer punto de referencia, los activos. Cuarto punto de referencia, segundo punto de referencia, decía los ingresos. Tercer punto de referencia, los activos. Por último, cuarto punto de referencia, el patrimonio o activo neto, también así conocido. Excepcionalmente, los gastos. En ese orden. Primero, la utilidad antes de impuestos. Segundo, los ingresos. Tercero, los activos. Cuarto, opcionalmente, patrimonio. Excepcionalmente, los gastos. Entonces, ese es el orden de prelación de los puntos de referencia. Ahora, ¿qué puede hacer cambiar, ¿no? El que, en primer lugar, la utilidad se toma en cuenta, o en segundo lugar, el total de ingresos se toma en cuenta. ¿Qué haría dudar al profesional en que tome uno u otro punto de referencia? Entonces, al momento de escoger el punto de referencia, si la utilidad es volátil, un año ganan, otro año pierden, un año tienen mucha utilidad, otros años tienen poca utilidad, que si es volátil, varía mucho. Entonces, no debe tomarse ese punto de referencia. Si los ingresos son a veces muy altos, a veces muy bajos, son volátiles. No tomen en cuenta ese punto de referencia. La volatilidad hace de que desechen el punto de referencia. ¿Dónde deben concentrarse? ¿Cuál será el mejor punto de referencia? Depende también de la expectativa de los usuarios. Si los usuarios se concentran en que es la rentabilidad, entonces la utilidad puede ser un buen punto de referencia, pero no es el único parámetro para considerar eso. ¿Sí? La relevancia. Si en los estados financieros lo más importante es la cartera de créditos, entonces el activo es un buen punto de referencia. Todo depende de la naturaleza de la entidad. No es lo mismo una empresa de servicios, una empresa comercial o una entidad financiera. No es lo mismo. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado resulta que ha habido muchos ajustes. El año pasado hubieron muchos ajustes. ¿Dónde? En ciertas partidas. Entonces, ese es un factor para definir cuál va a ser el punto de referencia. ¿Dónde se concentran los usuarios principales? ¿Cuál es el nivel de financiamiento? Depende de la madurez de las empresas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué lleva esto? Otra vez, a que este es un asunto de mucho juicio y criterio. ¿No? Ustedes deben concentrarse profundamente en este tema, porque eso va a definir la auditoría, va a definir el alcance de la auditoría. Ya saben las prioridades. Primero la utilidad, segundo los ingresos, tercero los activos, cuarto el patrimonio. Puede ser que haya otro punto de referencia, como los gastos. Las empresas auditoras
en un determinado momento, de acuerdo a su experiencia, han calculado la materialidad. Hay un reporte del Financial Reporting Council, ¿no?, que lo pueden encontrar en internet. Ese estudio nos establecía el año 2013 cómo han calculado las firmas. Han dividido principalmente en dos. Las empresas que por su riesgo están listadas en bolsa, o las empresas que no están listadas en bolsa. De hecho, como están listadas en bolsa, hay múltiples usuarios, el riesgo es mayor, la materialidad debe ser menor. ¿Sí? Bueno, y estos han sido los resultados de una primera firma, de la segunda firma, varias empresas auditoras del mundo. Y es así como calculaban sobre la utilidad antes de impuesto. Tomaban una empresa el 5%, las otras empresas, alguna el 3%, otras otra vez el 8%, de acuerdo a sus riesgos y experiencia. O, ¿no?, tomando en cuenta los activos netos. Para los que están listados y no listados. Y así para los ingresos. Y así para el total de activos. Estas eran las empresas: BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Pero esto fue reestudiado. Posteriormente, el año 2017, la misma empresa, ¿no?, saca su Financial Reporting Council Limited, su reporte, saca su reporte y define cómo determinan los auditores su materialidad. Ya no pone las empresas. Por alguna razón, en su reporte, lo único que hace es definir como firma A, firma B, firma C, qué sé yo. Y establece y dice, lo único que vamos a distinguir aquí van a ser las empresas que tienen responsabilidad pública, o sea, que están cotizadas o que tienen actividad fiduciaria, a los cuales se va a llamar PIE, ¿no? Empresas de interés público, las PIE, ¿ok? Que son más riesgosas y que van a merecer un menor porcentaje. Entonces, aquí tienen ustedes qué es PIE, para las PIE y para las PIE. Y va a separar a las no PIE, las que no cotizan en bolsa. No PIE, no PIE, no PIE. ¿Ok? Y cada firma, aquí están, definen sus porcentajes para PIEs y no PIEs. Bien. Entonces, de ahí yo he sacado un resumen de las mejores, de los mejores criterios de las diferentes empresas, y al final se ha definido esta tablita de PIEs y no PIEs. Con esta tabla ustedes van a trabajar en los exámenes, ¿no? ¿Cómo se calcula para los ingresos o para los activos, que son considerados parámetros brutos? ¿O cómo se calculan para los parámetros netos, la utilidad antes de impuestos? O
el patrimonio neto. Si es PIE, los porcentajes son menores. Si es no PIE, los porcentajes son mayores por el riesgo, de acuerdo con el resumen hecho de lo que presenta el informe de la empresa Financial Reporting Council Limited. ¿Preguntas hasta ahí? Ya el día miércoles vamos a hacer cálculos, ejercicios sobre cómo calcular. Pero, bueno, si no hay preguntas, ¿cómo se distingue a una PIE? Está establecida en varias partes, principalmente en lo que es el glosario de la IFAC. En el glosario del IFAC va a distinguir qué es una empresa PIE y no PIE, listada o no listada. Es una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas. Eso sucede si la empresa tiene instrumentos de deuda o de patrimonio, por ejemplo, tiene bonos emitidos, acciones emitidas y que cotizan en bolsa. En ese caso es una PIE, porque hay muchas personas que están a la expectativa. Esa O es muy importante, o si tiene actividad fiduciaria. Eso quiere decir que requiere que la gente deposite en su empresa dinero y que ellos por esa gente administren su dinero, como los bancos. Las personas depositan fondos en el banco y el banco por cuenta de ellos coloca en carteras de crédito. Eso se llama actividad fiduciaria. Entonces esas son PIE y calculan la materialidad con menor porcentaje. En el caso de Cobreloa, había que tomar en cuenta los ingresos, no se toman en cuenta porque no tenían ingresos, la utilidad antes de impuestos tampoco. Entonces, la única alternativa era calcular sobre los activos o el patrimonio. La única opción era esa. Tomar sus importes y definir, ¿es PIE o no es PIE? Entonces decimos, no es PIE. Por lo tanto, los rangos estaban entre 0,5 y 3, para patrimonio entre 1 y 5, y es riesgosa, porque recién está en etapa inicial, qué sé yo. Por lo tanto, entre 0 y 5 y 3, algo de riesgo hay, tomamos 2 por el riesgo. Entre 1 y 5 tomamos 3 por el riesgo, y en uno de estos está la materialidad. De hecho, en el total de activos, entonces el total de activos, que es la tercera opción, recuerden, la primera opción eran los ingresos, la utilidad antes de impuestos, la segunda opción eran los ingresos, la segunda opción los ingresos, y la tercera los activos. En este caso tomamos los activos. Y además, si vamos a buscar a criterio, la materialidad a criterio estaba determinada como umbral de materialidad entre 1.264 y 4.139, si se acuerdan. Consiguientemente, pues, los 3.310 son nuestra materialidad. Y sobre eso calculamos la materialidad de desempeño, que nos sale con la que vamos a trabajar 2.483. Y así vamos a trabajar, en la siguiente clase vamos a trabajar también
con la materialidad específica extraordinaria que se sacan en algunos casos tomando en cuenta la fórmula de materialidad de desempeño, raíz cuadrada, el saldo de la cuenta de los ingresos o activos, que en el caso de Cobreloa sale, para el caso de cuentas por cobrar, 868, o en el caso de activos fijos, 1838. Y después de eso, de calcular la materialidad, calculamos para aplicar la NIA 450, tomamos el 5% de la materialidad global, que me sale 548 para recomendar o no ajustes de auditoría a fin de año. Y eso es todo. Vamos a tomar muchos ejemplos. La materia de desempeño tiene que ver qué es con la que vamos a trabajar. ¿Ok? Y bueno, ya saben que el colchoncito para llegar al 70 o 75% de la materialidad global es eso, de ver si encontramos algunos aspectos de errores o incorrecciones menores. ¿Sí? Y bueno, con base en eso vamos a hacer muchos ejercicios. Preguntas, jóvenes. Si tienen dudas, vean los 2 videos nuevamente y ahí van a encontrar algún dato más. Preguntas, el día miércoles vamos a hacer varios ejercicios. De hecho, les voy a mandar el mensaje enseguida nomás de cuáles, o mejor definiremos. Aquí tenemos varias empresas. A ver, echen ustedes algunas de ellas y más bien para el día miércoles van a tener ya. Aguas Andinas. Una. Otra, para una empresa de financiamiento. Autofin. Estoy marcando con verde para que yo me recuerde. Y una empresa de venta al detalle, un retail. También. Después, una más. A ver, esta de Bupa. Bupa Chile S.A. Por favor, tienen que lograr los estados financieros del año 2021 de AD Retail S.A. Con este código, si ustedes quieren, entran. Para Aguas Andinas, entran con este código. Para Autofin, entran con este código. Y para Bupa Chile, sacan los estados financieros y lo ponen en Excel, por favor, lo convierten a Excel. Vamos a trabajar con el Excel. Preguntas. El día miércoles. No hay preguntas. Nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien. Hasta luego, licenciado.